Sí. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana y estamos más que preparados con nuestro especialista, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Un tema muy interesante sobre todo lo relacionado al estrés. ¿Pero qué podría causar el estrés? Bueno, él nos lo va a decir. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre agradeciendo el espacio que nos da Canal 10 cada semana. Hoy venimos a hablar del tema de la cervicodorsodumbalgia. Esto quiere decir que un dolor en toda la columna o en algunas partes de la columna. Okay. Por lo general, las inflamaciones en la parte cervical están acompañadas con la inflamación en la parte lumbar. Los síntomas de estas son inmovilidad, dolor, o puede venir también estos dolores por malas posturas. Sí. Algún accidente que el paciente pudo haber tenido en un accidente de tráfico, por ejemplo, un accidente de tránsito. Sí. O puede ser también por enfermedades que han venido degenerando, alguna artrosis o que han venido desarrollando conforme a la edad. La mayoría de las personas o casi toda la población puede padecer de estos síntomas. Ya también puede ser debido a las posturas de trabajo o debido a las malas posturas o a las malas condiciones en las que ellos se sientan. Y cada una de estas condiciones del paciente va generando estrés y que va complicando quizás su situación, doctor. Sí, en la clínica siempre tenemos que ver si el problema que el paciente trae es muscular, en los paravertebrales internos o externos, sí, que van a la par de la columna vertebral, o si es meramente óseo, si meramente en la columna dorsal, cervical o lumbar. Siempre y cuando hay que ver también si hay alguna función mecánica o si el problema meramente inflamatorio. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta si el paciente tiene un problema mecánico o inflamatorio? Es por el dolor. ¿Cómo se quita el dolor y cómo agrava el dolor? Por ejemplo, si es una enfermedad mecánica en la columna vertebral, ya sea cervical o lumbar, que es lo más común, el paciente tiende a que se pone a hacer cosas, a poner en práctica, limpiar o hacer cualquier ejercicio. El paciente comienza a sentir dolor, pero al sentarse o al reposar, él siente que este dolor se elimina. Cuando esto puede ser debido a un desgaste o debido a alguna hernia discal, a una escoliosis, que en el momento de reposar, a un desvío en la columna, en el momento de reposar, el paciente entonces tiende a sentir un poco de mejoría. Pero doctor, no es al instante que va a sentir en toda la columna o la vértebra ese dolor, sino que empieza poco a poco. Empieza poco a poco hasta que el paciente siente ya la necesidad de sentarse. Okay. Cuando la enfermedad es inflamatoria, cuando hay una inflamación, ya sea muscular o sea en la parte lumbar, principalmente en la parte lumbar, el paciente siente que a la hora de reposar este dolor no disminuye. Pero cuando ellos entran a hacer un poco de ejercicio o a caminar, a reincorporarse a sus actividades diarias o físicas, el paciente siente que este dolor disminuye. Entonces, en la clínica sí nos damos cuenta que esta enfermedad es inflamatoria o mecánica. Okay. Siempre también cuando los dolores son cervicolumbares, que por lo menos predisponen más, debido a que la parte dorsal siempre tiende a doler cuando el paciente más que todo tiene alguna mala postura o en algún transcurso de su vida tuvo un accidente y se hizo un desvío en la columna dorsal. Pero sin embargo, casi siempre el problema es en la columna cervical, en el cuello y en la lumbar, parte baja de la espalda. ¿Cómo no? Como estamos hablando de tres partes de nuestro cuerpo, empezamos con la parte de la cervix. Esto quiere decir que si hay algún tipo de golpes, usted nos decía, o también la postura, ¿quiénes serán más afectados? Aquellas personas que tienen alguna condición o son pacientes crónicos o alguien que necesariamente se dedica a un trabajo específico, por ejemplo, los cargadores. Los cargadores tienden a desarrollar también un desvío, una escoliosis, sí, en la parte dorsal, pero también tienden a desarrollar una artrosis en la parte cervical. Ok, entonces en general. En general. Sí. Por ende también, desde levantar el peso que ellos van a echarse al hombro o a la cabeza, siempre forzan también la columna lumbar, pueden afectar la columna dorsal y por ende también la columna cervical. Siempre, reitero, es casi siempre afectada la cervical y la lumbar. Como el paciente tiende a sentir el dolor, pero posterior se beben tal vez un analgésico o un relajante muscular y sienten mejoría.
pero llega un momento donde ya los relajantes o los antiinflamatorios no están llegando. Ya los brazos del paciente se comienzan a entumir, comienzan a sentir hormigueo, y aquí ya estamos entrando a una fase crónica. Entonces hay sintomatología. Hay más síntomas, es correcto. Wow. Tienden a entrar a una fase crónica que ya el paciente ha pasado más de 3 meses, quizás tomando analgésico, pero ya el analgésico no está llegando. Muchas veces tienden a sentir el hormigueo, el dolor en los hombros, la pérdida de fuerza, y esto es un problema en la cervical. Pero también empiezan a sentir calambre en las piernas. Ya esto es la segunda fase de una cervicodorsolumbalgia. Muchas gracias más sintomatologías. a cada una de las personas que está comentando a través de nuestro Facebook, Canal 10 Nicaragua. Le hacemos una consulta, doctor, también en este sentido, cuando hablamos de rectificada la columna. En algún momento eso es malo, es grave, para explicar un poquito y entender en ese sentido. Sí, cuando hay un desvío o una escoliosis, siempre el paciente, el dolor, más que todo siempre el dolor es bastante fuerte, pero también el paciente tiende a desarrollar una radiculopatía. Sí. Que una radiculopatía es la compresión de un nervio debido a un estrechamiento de las vértebras, ya sea lumbar, dorsal o cervical. Sí. Entonces, todo el recorrido del nervio se ve afectado, bien puede afectar la parte superior de la espalda o brazo, o bien puede afectar la parte inferior, también abarcando miembros inferiores. Puede todo el recorrido del nervio afectado, y depende de cuál nervio haya sido afectado, es la sintomatología que el paciente va a desarrollar. Ya pierden, incluso pueden llegar a perder movilidad debido a un desvío de la columna. También cuando el paciente, por ejemplo, hay mujeres que cargan cosas con la cabeza, también tienden a desarrollar una cifosis, que comúnmente los pacientes o los nicaragüenses lo conocen como joroba. Esto también es una mala práctica que los nicaragüenses o la mayoría de las personas tienden a practicar, y eso es también una degeneración de la columna, sí, en la cual desarrollan radiculopatías también y pueden llegar a desarrollar hernia en estos lugares, más que todo en la columna dorsal, que es la que se ve un poquito más afectada. ¿Qué no debe hacer aquel paciente que ya ha sido diagnosticado con esta condición? Hay que mantener, mientras él está con tratamiento, por lo menos cuando está con nuestro tratamiento. Tenemos la llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Yo tengo un dolor que es persistente en la pierna, en la pierna derecha, aquí por el lado de la pelvis, y a veces no me deja caminar, y a veces se me entume el pie. ¿Qué será eso? A ver, cuando me siento me duele. ¿Qué podría hacer eso? Gracias por llamarnos. Doctor. Puede ser tal vez una ciatalgia, una radiculopatía, una compresión en el nervio ciático, pero también hay un dolor de fajón. Hay que ver también las posturas que el paciente está teniendo, el peso que él tiene, la edad. Hay muchos factores que pueden desarrollar este dolor. Nos dicen por acá a través de nuestro Facebook, hola, ¿es posible desarrollar este problema por estrés? Sí, la lumbalgia más que todo y la cervicalgia. También se ven afectadas la parte de los trapecios, que es donde se pone duro, que el paciente viene y se toca, ay, estoy tensionado, estoy estresado. Incluso puede dar dolor occipital, dolor en la cabeza, el estrés. También puede dar en la parte trasera un dolor, y también puede ser inmovilizante. ¿Aquellos pacientes con lumbalgia crónica no pueden hacer fuerza, nos dicen por acá? No pueden hacer fuerza, no pueden cargar nada, siempre hay malas posturas para cargar cosas, y esto incluso hay pacientes que llegan al grado que no pueden ni agarrar una escoba y barrer o lampasear, porque esto agrava el dolor, agrava la inmovilidad de las piernas, si es que ya ha desarrollado alguna artrosis o algún ligamento ya está comprimido, y siempre agravante, a menos que tenga una lumbalgia a nivel muscular. Ok, Dorwin nos pregunta cómo diferenciar ese dolor de lumbalgia con el dolor, por ejemplo, del nervio ciático. El dolor de la ciatalgia comienza siempre en la nalga, pero en el glúteo, pero siempre se irradia o hasta la rodilla, abarca parte de la pierna o abarca todo el pie. Hay hormigueo, el paciente siente sensación de quemazón, siente que el pie se quema, o muchas veces siente que no puede caminar. Si ellos lo mueven, si él lo levanta, si él lo flexiona, hay mucho dolor, el paciente no puede, se inmoviliza completamente. La lumbalgia es meramente en la parte baja de la espalda. No hay radiación hasta que ya hay más complicaciones o ya tienen mucho tiempo de haber tenido una lumbalgia,
pueden llegar a desarrollar la ciatalgia también, que vienen muchas veces de la mano ambas patologías. Hay mucho dolor en el cuello, nos dice otra amiga televidente que nos está siguiendo a través de Facebook. ¿Será que he desarrollado una artritis? Puede ser tal vez un desgaste o puede ser estrés. Siempre hay que hacer exámenes complementarios también para poder llegar a un diagnóstico. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor Brian Pérez, por darnos cada uno de esos tips importantes. Recuerden ustedes, no hay que automedicarse, evitar también hacer aquellas cantidades de fuerza si hemos sido diagnosticados con este padecimiento que hemos estado abordando el día de hoy, la cérvico-dorso-lumbalgia. Importante, ¿verdad?, asistir con nuestros especialistas. Gracias, doctor. Muchas gracias.